Mientras continuamos perplejos, sorprendidos otros y verdaderamente indignados todos los españoles, yo creo, con lo que está pasando en Ceuta en las últimas horas, sobre todo y fundamentalmente en el día de ayer martes, día 18 de mayo, tengo que deciros que además de que las cosas continúan pues más o menos igual, si bien es cierto con un poco menos de tensión aparente, quiero deciros que ayer pasaron otras cosas importantes también en España. Por ejemplo, que el Banco de España dio a conocer pues el último dato de la deuda pública. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que es de lo que voy a hablaros en los próximos minutos. Pues que España ha vuelto a batir un nuevo récord histórico en deuda pública, alcanzando el 125,3% sobre el Producto Interior Bruto. Una auténtica bestialidad que se traduce en 1.392.000 millones de euros. Eso es lo que debemos. Datos de marzo, es decir, del mes de marzo del año 2021, que es el año en el que nos encontramos. Si desglosamos esto que acabo de deciros, pues me he molestado en comprobar algunos datos y resulta que lo que España contrae en concepto de deuda pública al mes asciende a 25.726 millones de euros. Al día, a un total de 830 millones. Cada hora nos endeudamos en 34.500.000 euros y cada minuto en 576.000 euros. ¿Vosotros creéis que podemos ir a alguna parte con estos números? Más allá de que se nos esté vendiendo, que el país va muy bien, que todo se está recuperando, que el turismo está calentando motores y de qué manera. Y bueno, más allá de todas esas historias, más allá de todo eso, lo cierto es que la economía española sigue en descalabro, sigue cuesta abajo y además sigue sin frenos. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda, un día más, gracias por estar ahí, gracias por haberme elegido. Mirad, desde el año 1881, es decir, desde hace 140 años, desde entonces, que ya ha llovido un poco, pues no se batía el récord de la deuda pública española. En aquel entonces, es verdad que, no se ha batido, pero desde entonces, nunca jamás se había estado tan cerca, porque en el año 1881 la deuda pública española alcanzaba el 161,72% del PIB, es decir, todavía muy lejos de los datos que tenemos ahora. Pero, solamente en el año 1902, que alcanzó un 123,61%, fijaros, desde entonces, la deuda pública española nunca había alcanzado unas cotas tan altas. Es decir, superando al dato de 1902, que es de hace 119 años, pero lejos todavía de haber alcanzado en el año 1881, que, vuelvo a repetir, pues llegó hasta el 161,72% sobre el PIB. Estos datos son datos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, cada uno le dará la credibilidad que quiera, pero no son datos de un tebeo ni tampoco de una taberna de barrio. Parecen, al menos, que cuentan con una cierta credibilidad. Desde que comenzó la tristemente célebre pandemia esta, es decir, desde el pasado mes de marzo del año 2020 hasta el mes de marzo de 2021, la deuda pública en España se incrementó en 170.000 millones de euros. Sin precedentes el incremento. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esa situación? Bueno, ha habido muchísimo gasto público, por razones que todos conocemos,
Y ha habido una bajada, bueno, estrepitosa en concepto de ingresos, producto y consecuencia, entre otras cosas, en que ha habido muchísima menor recaudación de impuestos. 25 puntos de incremento de la deuda pública desde marzo del año 2020 hasta hoy. O mejor dicho, hasta marzo del año 2021, que es una auténtica barbaridad. ¿Sabéis quién va a pagar todo esto? ¿Sabéis quién lo va a pagar? Pues bueno, aparte de nosotros, que ya lo estamos haciendo, porque tengo que deciros que cada español, cada ciudadano español, tiene a sus espaldas el pago de 29.195 euros, a costa o a cargo de la deuda pública. Pues lo van a pagar nuestros hijos, las generaciones venideras. O dicho de otra manera, estamos arruinando el futuro de este país, si es que no lo está ya. Porque los datos que acabo de daros, que son demoledores, son datos ajustados a lo que se conoce como el protocolo de déficit excesivo. O dicho en otras palabras, son datos que no incluyen la deuda ni de las familias ni de las empresas, solo de las administraciones públicas. Por lo tanto, cuando hablamos de deuda pública, estamos hablando, efectivamente, así lo dice la palabra pública, de la deuda contraída por las administraciones. Pero no es todo lo que se debe en el país. Lo que se debe en el país asciende, datos también del Banco de España muy recientes, a 3 billones con B, 46.000 millones de euros, desglosados de la siguiente manera. Las administraciones públicas, como he dicho antes, 1.392.000 millones. Las empresas tienen contraída una deuda que asciende a 952.000 millones de euros. Y aquí ha habido un incremento de un 5,3% con relación al mes de marzo del año 2020. Por contra, las familias, los hogares españoles, han visto reducida la deuda que tenían contraída con entidades financieras principalmente y como consecuencia de cancelaciones de préstamos y de hipotecas principalmente, pues en un 1,2%, hasta alcanzar, a día de hoy, un total de 701.000 millones de euros. Si sumamos todo esto, pues obtendréis la cantidad a la que antes me he referido. Hemos superado los 3 billones con B de euros de deuda total existente en este país. La verdad que con estos datos, pues es que a mí no se me ocurre decir muchas cosas. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Cuándo se va a frenar esto? Porque no solo no tiene pinta, sino que es que además se va a seguir incrementando. Mi pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta bola de nieve va a seguir haciéndose más grande? ¿Cuándo nos van a decir en serio qué es lo que piensan hacer con esta historia? Porque esto parece una historia interminable que no parece tener fin. ¿A dónde vamos con estos números? ¿A dónde vamos con el déficit previsto por el gobierno superior al 8,5% para finales de este año? Y eso en el caso de que la economía tire, que ya veremos a ver, que yo lo veo, bueno, bastante dudoso. Vamos, que tire en los términos que ellos prevén, obviamente. Porque claro, tiene que tirar algo, es evidente, porque el año pasado estuvo parada. Por lo tanto, cualquier dato, cualquier movimiento, cualquier reactivación, pues va a generar un incremento de todo, pero a lo mejor no en los términos ni conforme a las previsiones que tiene el gobierno diseñadas. Por tanto, yo la verdad es que, pues es que no sé. No sé, o sea estamos en una situación realmente calamitosa. Daros cuenta, y con esto concluyo, que España es el cuarto país de Europa con mayor cota
de deuda pública. Solo detrás de Portugal, que tiene un 133% sobre el PIB, de Italia, que tiene un 155%, y de Grecia, que ha alcanzado hasta el 200% sobre el PIB. Bueno, pues España parece empeñada en subirse al podium y sacar una medallita, quitándole, pues, a Portugal el deshonroso honor de ocupar uno de los 3 lugares principales en la cuestión de la deuda pública. Porque al paso que vamos con el 125,3% y Portugal con el 133%, estamos a menos de un 8% de incremento. Y al paso que va esto, mucho me temo que terminaremos enfundándonos la medalla del desbronce. Sí, amigos, es muy triste, pero esto es lo que hay. Y bueno, simplemente informaros de que la deuda pública, que es un valor muy importante, económicamente hablando, pues va muy mal, y que cuando oigáis, pues en los medios de desinformación generalistas, lo que os cuentan de que la economía tira, de que todo marcha muy bien y de que esto es algo parecido a Alicia en el País de las Maravillas, no os lo creáis tanto, porque un país endeudado es un país sin futuro, desgraciadamente. Y yo lo único que digo es que si tuviera 35 años menos, me haría las maletas y me marcharía de aquí. No sé a dónde muy bien, pero desde luego en este país no permanecería. Gracias, amigos, por haberme escuchado una vez más. Suscribiros, por favor. Suscribiros, porque parece que hay otra vez una especie de ralentización en el incremento de visualizaciones y en el incremento de suscriptores, y eso pese a que en las últimas horas se está produciendo un incremento muy importante de gente que está viendo los últimos vídeos. Pero bueno, esta historia es una historia también repetida, y os la he contado muchas veces. Yo solamente os pido que os suscribáis, que deis un like, que con todo ello promovamos los vídeos de este canal si es que estáis por la labor y os gustan, con el objeto de, bueno, pues que llegue al mayor número posible de personas y que, bueno, pues esta ventana esmeralda pueda ser conocida por más gente cada día. Gracias, amigos, por vuestra atención, de verdad, salud y libertad.